Hola a todos, gracias por venir a la siguiente sesión. En esta sesión vamos a demistificar un poco todas las opciones de escalado que tiene Kubernetes actualmente y que se pueden usar de forma segura en producción, ¿vale? Pero antes un poco de avanzar, me presento rápidamente. Soy por una parte Google Developer Expert en la parte de Cloud y por la otra trabajo en Telefónica como Platform Engineer, que básicamente significa que me encargo de hacer que exista una plataforma que es capaz de recibir los servicios y sea capaz de crecer de forma dinámica, que tenga estado, todo ese tipo de cosas. Y adicionalmente, pues bueno, estoy un poco involucrado en el tema de organizaciones. En este caso llevo 2 meetups en Madrid y demás. Vale. Antes de nada, vamos a ir paso a paso. Esta charla no es sobre esto. Esta charla es, sobre esto otro. ¿Vale? O mejor dicho, sistemas. Así que estéis prevenidos. Tampoco os asustéis aquellos que seáis estudiantes, no hay ningún problema con ello, ¿vale? Os iré explicando todo pasito a pasito. Os sonará a veces algún error de este tipo. Timeouts, demasiadas peticiones, bueno, se me ha cortado ahí, fuera de espacio, me han matado el proceso, o timeouts directamente en general. Todo esto es un bluff, ¿no? Cuando tenemos un sitio web y se nos cae porque tenemos un pico ahí de tráfico, clientes y demás, sobre todo cuando realmente ganamos dinero con ello, ¿no? O al menos es el componente de nuestra empresa, no hacemos ventas y estamos caídos. Para todo esto lo que necesitamos es la escalabilidad. ¿Pero qué es la escalabilidad? Pues al fin y al cabo se puede afectar a casi cualquier componente de la vida. Desde, como estaba hablando antes con uno de los organizadores del evento, la escalabilidad a la hora de organizar un evento como estos, puedes tener dos tipos. Y también esto aplica con los ordenadores, o sea, con los servidores en general, vertical y horizontal. ¿Cuál elegís? En realidad no tenéis que elegir una de las dos. Las dos son necesarias, solo que cada una de ellas tiene unas ventajas y unas desventajas y hay que saber intentar complementarlo y juntarlo, ¿vale? Vamos a empezar un poco hablando de la escalabilidad vertical. ¿Qué significa escalar verticalmente, sea en el caso de la informática o en cualquier otro aspecto? Básicamente es aumentar los recursos del servidor, sin más. El único problema que tiene, la primera ventaja que tiene es que es 100% transparente, da igual la aplicación que tengamos. Es como cuando tenemos un ordenador de juegos y simplemente queremos tenerle una tarjeta gráfica más nueva, pues le aumentamos esa tarjeta gráfica y podemos jugar a los últimos juegos. Pero al juego no le importa saber qué hemos hecho con el ordenador. La desventaja es que, salvo en ciertas excepciones, necesitamos apagar el ordenador o apagar los servidores. ¿Qué significa esto? Que si tenemos que escalar, tenemos que tener un momento de falta de servicio antes de volver a dar servicio. Y esto en aplicaciones críticas, imaginaos, por ejemplo, si en WhatsApp tienen que apagar el servicio y vosotros queréis enviar un mensaje, o simplemente, a lo mejor, incluso en un banco, ¿no? Que queréis sacar dinero. No, es que estamos escalando porque nos han venido más clientes. Cualquier cosa. Ahora pasamos a la de escalabilidad horizontal, ¿vale? Escalabilidad horizontal en dos partes. La primera es sin estado. ¿Qué significa sin estado? Son todas aquellas aplicaciones que no guardan datos, ¿vale? Que es, por ejemplo, imaginaos una calculadora o simplemente un frontal de un servicio web o algo por el estilo. ¿Cómo se soluciona esto? Simplemente multiplicando el número de servidores, no aumentando los recursos de ese servicio, ¿vale? Las ventajas, no hay pérdida de servicio, porque simplemente tenemos que añadir más cajas, más ordenadores, y automáticamente vamos a tener duplicada, triplicada o multiplicada la capacidad de procesamiento. La desventaja, que requiere cambios en la arquitectura. ¿Qué tipo de cambios? Pues, por ejemplo, necesitamos ya empezar a tener balanceadores, que son un componente que está por delante de esa capa que queremos escalar, que tiene que estar continuamente distribuyendo nuestras peticiones entre los componentes que ya estaban y los componentes nuevos. Algo así. Así que luego tenemos la escalabilidad horizontal con estado. Pero esta escalabilidad horizontal tiene ya un par de trucos, porque no hay una manera única de hacerla. Principalmente esta escalabilidad afecta a las bases de datos. Cuando nosotros tenemos ya una base de datos o un servidor de archivos o algo y queremos guardarlos, ¿cómo
quitamos el límite a esa escalabilidad vertical, es decir, a lo mejor ya le hemos puesto el ordenador más grande que hay, más memoria, no tenemos otra forma. Necesitamos ya sí o sí poner más máquinas para poder seguir procesando datos. ¿Cómo lo hacemos esto? Tenemos dos formas. Una de ellas es sharding, que básicamente consiste en decir, vale, una parte de los datos van a un servidor y la otra parte de los datos van a otro. ¿Vale? Y cuando un cliente quiere acceder a los datos, nosotros le redirigimos a cuál de los dos tiene que ir. Las ventajas, que tenemos el doble o el triple, el cuádruple de la capacidad de almacenamiento o de procesamiento. También que se balancea tanto las lecturas como las escrituras de una base de datos o creación de archivos. Las desventajas, la disponibilidad. Si se nos cae uno de esos dos componentes, la mitad de nuestros clientes no tiene servicio porque no están sus datos disponibles, no podemos acceder a ellos, la otra parte sí. Entonces, imaginaos que entráis a Amazon, queréis entrar al Black Friday y no podéis. No, es que tu cuenta estaba en un servidor que se ha caído, la otra sí, entonces puedes beneficiarte de una oferta que tu amigo no. La otra opción es la de líder y follower, ¿vale? Y esta otra opción es la más comúnmente usada para la mayoría de casos pequeños y medios, que consiste en, cuando antes teníamos ese componente que queremos escalar, normalmente lo que queremos escalar no suelen ser las escrituras, suelen ser las lecturas, porque hay mucha gente que va a visitar a lo mejor la página principal de nuestro sitio web, cosas por el estilo. ¿Cómo lo hacemos? Replicando los datos, es decir, copiándolos y manteniéndolos sincronizados a lo largo de todos esos ordenadores. Pero, ¿cómo evitamos fallos de consistencia? Haciendo que los ordenadores nuevos que añadimos solo se pueda leer de ellos, no se puede escribir. Solo se puede escribir en uno de ellos y ese lo propaga a los otros. Las desventajas, precisamente eso, que la capacidad de escritura sigue siendo limitada. Entonces, si por ejemplo es una tienda online, o mejor dicho, imaginaos una red social, cuantos más usuarios tenga, esa máquina, aun por mucho escalado vertical que le hagamos, no va a poder seguir creciendo. Entonces, hay que mezclar una de las dos, al fin y al cabo. No solo una u otra, sino que siempre hay que intentar combinar las cosas. ¿Qué os ha parecido la introducción en general a la escalabilidad? Ya sabéis todo, ya sois capaces ahora de hacer cosas, ¿verdad? Pues vamos a ello. El primer paso a lo mejor sería decir, vale, vamos a intentar escalar nuestros servicios manualmente. Pero, ¿cuál es el principal problema de estos? Que somos seres humanos y que necesitamos dormir. O sea, no estamos pendientes 24 horas de ello. Así que, ¿qué pasa? Nuestra capacidad en la línea azul y nuestras peticiones nos llegan poco a poco hasta que ya nos van superando, nuestro servicio empieza a caerse y decimos, vale, venga, vamos a añadir más capacidad. Venga, tenemos capacidad. Pero ya terminó el pico del día y todo empieza a bajar y vaya, estamos quemando billetes de una manera exagerada, ¿verdad? Y tardamos en reaccionar. Las ventajas, obviamente, a lo mejor no hay ventajas salvo el miedo a los automatismos, ¿no? Es decir, que queremos ser nosotros dueños de nuestras decisiones a la hora de escalar este tipo de servicios. Pero las desventajas claramente es, uno, el coste de cuando estamos teniendo más capacidad de lo normal, no estamos desaprovechando. Y cuando tenemos menos capacidad de lo que realmente se está pidiendo en un momento dado, damos un servicio degradado o a lo mejor un servicio que se ha caído y tardamos en reaccionar. Es mucho mejor reaccionar antes de que nuestro servicio esté colapsado, porque normalmente cuando nuestro servicio se colapsa, se cae y no es fácil seguir aumentándolo. Es decir, no es tan simple como poner 2 en vez de 1 en un gráfico. ¿Cómo lo solucionamos esto? Pues vamos a empezar a automatizar. Al fin y al cabo, es lo que mejor se da a los ordenadores. Vamos a automatizar todo este tipo de comportamientos. Y podemos hacerlo multiplicando ese mismo número de servidores basándose en métricas. Por ejemplo, uso de CPU o uso de memoria o el tráfico de red que está entrando a nuestros servicios. Las ventajas, pues que todo va creciendo proporcional al uso que tenemos y va bajando tranquilamente. Las desventajas, que a veces los automatismos fallan y a veces, pues, si tenemos, por ejemplo, un problema, a lo mejor un memory leak, que básicamente es un error en nuestra aplicación y hace, por ejemplo, que nuestra aplicación empiece a consumir más memoria o empiece a gastar más CPU, este automatismo creará aún más máquinas y con el consecuente impacto tanto en nuestro billetera o al menos en la de la empresa como demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Microservicios, contenedores.
que empezamos a tener ya un paradigma distinto. Ya no escalamos en base a los servidores, escalamos en base a aplicaciones. Hasta ahora teníamos un servidor para cada tipo de aplicaciones y podíamos tener decenas de servidores, más pequeños, más grandes, pero ahora podemos tener más de una aplicación en el mismo servidor. Y ya no tiene sentido escalar las cosas directamente a través de una métrica de CPU, porque nos interesa la métrica de CPU de esa aplicación en concreto, no de todo el servidor. Y por ello, para solucionar todo el tema de microservicios y contenedores, tenemos al rescate Kubernetes. Conceptos básicos de Kubernetes. ¿Cuántos de aquí lo estáis usando en producción? Si levantáis la mano. Vale, el resto asumo que lo habéis probado. ¿Quién no ha probado nada de Kubernetes o no sabe lo que es? Vale, ok. Kubernetes es una forma que sirve para automatizar la gestión de contenedores. ¿Sabéis lo que es un contenedor, al menos, con un contenedor Docker? Vale. Pues cuando nosotros tenemos un grupo de máquinas, la manera de mantener coordinados esos contenedores, no de manualmente desplegar un contenedor en una máquina y otro en otra, sino que si una máquina se nos muere, haya un agente automático que sea capaz de decir, oh, me falta un contenedor de este tipo, voy a desplegarlo en otra máquina. Esto lo hace Kubernetes en base a dos primitivas, las relacionadas con lo que estamos hablando ahora mismo, que son los pods y los nodos. Los nodos son los servidores físicos y los pods son esos contenedores que tienen nuestra aplicación. Hay componentes propios de Kubernetes que se encargan de decidir si un pod tiene que ir a un nodo o a otro, o cambiarle de sitio, eliminarle, etcétera. Pero los pods simplemente son eso, solo son contenedores que viven dentro de los nodos. ¿Cómo hacemos comportamientos más avanzados? Como, por ejemplo, quiero 3 réplicas constantes de nuestra aplicación. Para ello están lo que se llaman los controladores. Son automatismos encima de Kubernetes que se encargan de, por ejemplo, asegurarse que nosotros le decimos, deseo que haya 3 réplicas, y Kubernetes se va a encargar de que haya siempre 3 pods desplegados y disponibles, ¿vale? Hay muchos tipos de controladores en Kubernetes, cada uno con sus ventajas, etc. Empezamos con la escalabilidad en Kubernetes. En este caso, la principal o la más fácil y la que más nos suele interesar cuando tenemos un sistema de contenedores, microservicios, etcétera, es escalar dinámicamente esos microservicios, esas pequeñas aplicaciones. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una aplicación para procesar tweets, por ejemplo. Queremos asegurarnos que esa aplicación crece o decrece sin necesidad de escalar absolutamente todo nuestro servicio. Para eso tenemos otro automatismo en Kubernetes que se llama Horizontal Pod Autoscaler. Y básicamente lo que hace es cambiar ese número de la réplica de los controladores que crean pods en base a una métrica. Las ventajas, que es súper rápido porque no necesitamos crear infraestructura nueva para crear pods. Es decir, seguramente haya espacio ya en nuestros nodos. La desventaja, que cuando no haya espacio, esto no tiene ninguna responsabilidad, no se asegura de que tu réplica va a estar corriendo. Entonces te va a crear pods que no van a empezar en funcionamiento. Un ejemplo. Se me corta un poco así el diagrama, pero tenemos un nodo, ¿vale? Tenemos 2 aplicaciones en verde y la aplicación que nos interesa en rojo, que ya es la que queremos escalar. Y el resto del nodo es en gris. ¿Qué hacemos con ello? Pues nuestro Horizontal Pod Autoscaler, en base a una métrica, por ejemplo, CPU, dirá, vale, necesito crear un segundo pod, vamos a crearle. Pero llega un momento en el que ese pod se va a quedar ahí, porque ya no cabe en un nodo. Entonces, ahí es donde tenemos que solucionarlo con el siguiente componente, que es el Cluster Autoscaler. El Cluster Autoscaler es el segundo tipo de escalabilidad horizontal que existe en Kubernetes. El primero lo hace sobre los pods. Este lo hace sobre los nodos. ¿Cómo funciona? Se encarga de crear nodos nuevos en base a si hay un pod que no está funcionando, que no cabe en algún sitio, no cabe en ningún sitio. Cuando hay pods en ese estado, automáticamente dice, voy a intentar simular a ver si añadiendo un nodo nuevo cabría. Entonces, básicamente es lo que hace. Se encarga de crear nodos y nos solucionaría ese caso. Tendríamos esto, por ejemplo, tenemos un pod que no cabe, y empezaría a crear un nodo nuevo. Y cuando ya está listo, nos lo despliega. Entonces ya tenemos la escalabilidad horizontal en Kubernetes solucionada. Tenemos la escalabilidad de pods y cuando nos quedamos sin espacio en nuestros nodos, tenemos otro componente que se encarga de crearnos nodos adicionales. La desventaja principal del Cluster Autoscaler,
que crear un contenedor no es tan rápido como crear un nodo. Al revés, perdón. Crear un nodo no es tan rápido como crear un contenedor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el clúster autoscaler hace lo que hacemos nosotros, que es irnos a la pantalla, por ejemplo, de Google Cloud o de Amazon y decir, crear un nodo nuevo. Pero Amazon o a Google puede tardar en crearlo, es decir, puede tardar un minuto, o si no hay capacidad en una región concreta, te puede tardar a lo mejor decenas de minutos. Y esto te puede impactar a la hora de seguir sirviendo tu aplicación, porque tus cargas que estaban preparándose para servir más peticiones ya no están funcionando. Adicionalmente hace otra cosa, no solo escala hacia arriba, como era de esperar, sino que también escala hacia abajo. Cuando tenemos nodos que están por debajo de su capacidad de uso y los pods que había, por ejemplo, en el nodo B son capaces de ser colocados en el nodo A, automáticamente lo va a hacer. Va a intentar ver si cabe ahí, lo pone y cuando termina, mata ese nodo. Y bien, hasta ahora solo hemos hablado de escalabilidad horizontal. ¿Qué pasa con la escalabilidad vertical? Vamos ahora a hacerlo al revés, porque empezaremos primero por la parte de los nodos. El clúster autoscaler, como estaba aquí antes, crea nodos iguales. No les crea distintos tamaños. Entonces nosotros le decimos, créame siempre nodos de 16 GB de RAM. Pero ¿qué pasa cuando queremos desplegar a lo mejor una aplicación de 24 GB de RAM? Que tendríamos que pasar a la siguiente capacidad de nodos en la nube. ¿Cuál es el principal problema con esto? Que es el escalado vertical que hemos comentado al principio de la presentación, en la que tenemos que al menos ir rotando todos nuestros nodos a una capacidad mayor. Seguramente acabemos usando menos nodos que antes, pero llegan casos en los que si nos crea un nodo para un pod solo, vamos a estar desaprovechando pues, 31 GB de RAM así, porque pues, se nos caen los billetes, ¿no? Entonces, no queremos hacer eso. ¿Cómo estaría poder tener distintas plantillas para esos nodos y poder crear distintos grupos de nodos en base al pod que estaba pendiente y que necesita un sitio donde empezar a funcionar? Para eso está Node Auto Provisioning, que la desventaja principal, la digo al principio, solo funciona en Google Cloud ahora mismo, porque solo tiene desarrollo para esa nube, pero esperemos que para todo el resto de nubes se incorpore en breve. La ventaja, que tenemos ya diversidad en las familias, en los tamaños de los nodos, y lo que hace automáticamente esto es automáticamente registra en la nube plantillas para todo ese tipo de nodos y sus distintos tamaños y ya se lo encarga después al anterior, que es el clúster autoscaler, para que use la que más le corresponde. En este caso, si tenemos una aplicación pequeña, creará un nodo nuevo del nodo más pequeño, no del nodo más grande, que es lo que nos pasaba antes. Y luego tenemos la otra de escalabilidad vertical, que es Vertical Pod Autoscaling. ¿Cómo funciona la de Vertical Pod Autoscaling? Pues aumenta o disminuye los recursos de ese controlador en base al tamaño medio de una métrica. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un controlador que nos dice 3 réplicas de nuestra aplicación. Y lo que va a hacer es, ¿vale? No necesito más réplicas de esa aplicación, necesito que esas réplicas sean más grandes. Si caben en nuestro nodo, perfecto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a empezar a pagar una de las réplicas, no perdemos servicio, como hacíamos antes, porque es una especie de mezcla entre escalabilidad horizontal y vertical, y mientras está cambiando el tamaño de una de esas réplicas, seguimos sirviendo con tráfico con la siguiente. Tenemos ya una réplica más grande, hace lo segundo con el segundo pod. De nuevo, es exactamente lo mismo que con el Horizontal Pod Autoscaler. Cuando quieres escalar pods, no te puedes asegurar si caben o no caben en los nodos que ya tienes. Por eso entraría en efecto con el primer componente que ya acabamos de explicar, que es el Cloud Auto Provisioning. Y si empezamos a tener pods que son más grandes que los tamaños de las máquinas correspondientes, el Cluster Auto Provisioning crearía máquinas más grandes para que nuestros pods sigan cabiendo. ¿Qué os ha parecido? ¿Alguien sabe lo que es esto? Sobre todo los de ciencias. Pues básicamente son las 3 dimensiones que tenemos a la hora de hacer escalabilidad con Kubernetes. Estoy viendo el timer y he ido exageradamente rápido. No sé qué tal habéis ido vosotros. ¿Lo habéis seguido bien? Pues para la organización he terminado, así que no sé si... ¿sí? Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, adelante. Ahora sí que tenemos mucho tiempo para preguntas.
Mira, bueno, yo primero felicitarte por la charla, que creo que queda muy clara. Yo estoy intentando enseñar a mis alumnos el funcionamiento de Kubernetes en un entorno virtual y ahora mismo estoy usando Minikube, ¿vale? Que bueno, la API es lo mismo, pero estoy limitado a un nodo. He tenido algún problema con el autoscaler porque no sé muy bien exactamente todavía por qué, no lo he tratado. A algunos alumnos les funciona bien y a otros mal siguiendo las mismas instrucciones. Entonces la pregunta es, ¿conoces algún producto Minikube, tipo Minikube, que me permita hacer pruebas, digamos, sintéticas de Kubernetes que no sea, porque sí que tiene algún tipo de inestabilidad, yo me he encontrado con ella, que yo pueda usar en clase para que luego puedan ir a la nube con garantías, vamos? Sí. Te voy a recomendar una de las herramientas que usan actualmente los contribuidores a Kubernetes. Los contribuidores a Kubernetes, salvo para casos muy concretos, por ejemplo, fallos del kernel o demás, usan una herramienta distinta a Minikube que se llama Kind. Kubernetes in Docker. Las acrónimos de tal. Y básicamente lo que hace es simular que tenemos nodos de Kubernetes como contenedores de Docker. Entonces, quitamos esa capa de abstracción que es VirtualBox y, al menos para ciertos tipos de rendimientos, pues irá bastante mejor en un portátil medio alto que quiere decir que virtualizar 1, 2, 3, 4 nodos. Y además tendrás el consumo de memoria RAM acorde a lo que realmente necesitas. Y entiendo que la pregunta iba porque estás probando el Horizontal Pod Autoscaler, Sí. que es crear bastantes pods. Sí. Entonces, además de usar eso, podrás usar características adicionales como que vayas escalando esos pods a lo largo de más de un nodo, porque con Minikube solo tienes un nodo y no puedes a lo mejor probar características de Kubernetes como la afinidad y demás. No puedo. Entonces, con Kind sí que podrás, porque tendrás no virtualizados, sino containerizados nodos de Kubernetes. Y sigue todo un patrón de manifiestos, lo cual puedes tener un manifiesto que le pasas a tus alumnos para tener replicado el mismo clúster, sin necesidad de que despliegues un clúster y empieces a configurarle manualmente, que eso es al fin y al cabo lo que todo el DevOps quiere evitar. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguro? Vale, pues Seguro que lo habéis pillado todo de escalabilidad. Ahora ya no, vuestros servicios no van a fallar. Ahora cuando... perfecto, pues muchas gracias. Gracias.